Hoy hemos quedado con Belén en el Mirador de Carvajales, que es sin duda de los sitios más bonitos a los que puedes venir en Granada. El nombre de esta plaza se debe a que en el siglo XV-XVI la familia de los Carvajales vivía en esta zona y por eso le pusieron este nombre. Y caballas, sin duda, yo lo digo, lo repito y lo vuelvo a decir. Y es que Granada es una de las ciudades más maravillosas de España. Así que si tenéis la oportunidad, sobre todo si sois chiquititos que estáis en la ESO, si estáis en bachiller, de poder venir aquí a Granada a vivir, para estudiar una carrera, un FP o para venir a trabajar o simplemente a visitar, sin duda lo recomiendo, porque Granada no os va a dejar indiferentes. Belén, muchísimas gracias por venir hoy aquí a Conexión Granada a estar con nosotros. Encantada igualmente. Que me has traído a uno de los sitios más bonitos de toda Granada, a mi parecer, ¿vale? Que... Sí, una gema escondida realmente. ¿Te refieres a Granada o al Mirador? Bueno, el Mirador también. Granada yo creo que internacionalmente lo conoce casi todo el mundo. Sí, sobre efectivamente. Todo por esta señora monumento. Pues sí, porque Sandra hoy nos ha traído al Mirador de Carvajales, creo que se llama así, ¿no? Sí, Belén? Carvajal. Y esto es precioso, o sea, es preciosísimo porque tenemos detrás la Alhambra y estamos en Granada, o sea que yo no pido más. Belén, ¿cómo es vivir aquí en Granada? Vivir aquí podría decir que es maravilloso, Sí. aunque sería un poco hipérbole, ¿no? Pero realmente cambiar de ambiente, porque teniendo en cuenta que, bueno, yo obviamente soy de Ceuta, llevo desde muy pequeñita queriendo estudiar aquí, porque siempre tuve la ilusión de estudiar estudios ingleses aquí. Al principio para ser profesora de inglés, para opositar oportunamente, pero al final he descubierto que me gusta mucho enseñar español a extranjeros. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a ir por partes porque creo que me adelanto muchísimo. Ay, pues y sí, es que Belén está aquí estudiando filología inglesa, ¿no? Me dijiste. Sí, bueno, Vale. le han cambiado el nombre, pero sí, esencialmente es filología inglesa. Bueno, claro, porque cuando hablé contigo preparando la entrevista me dijiste que eran estudios de lenguas modernas o algo. No, esa es otro grado. ese es Otro grado. diferente. Sí. ¿Cómo se llama entonces ahora tu carrera? Estudios ingleses, tal cual. Estudios ingleses. Sí, sí. Es que claro, yo soy de una época más antigua Sí, sí. y era filología inglesa, ¿no? Era como se llamaba. Sí, esencialmente filología inglesa, solo le han Sí. cambiado el nombre. ¿Por qué? Pues Sí, bien, Belén. esencialmente. A ver, tú te crías en Ceuta, bueno, naces en Ceuta, te crías en Ceuta Sí. y cuéntame un poco, ¿cómo llega el momento en el que dices que ya que lo que estarías en bachiller o incluso en la ESO, porque ya Antes vas sí, pensando, ¿no? Y dices, quiero estudiar filología inglesa. ¡Ay, filología no, joder! ¿Cómo has dicho? Estudios ingleses, pero Estudios sí, ingleses. esencialmente es lo mismo. Sí. Son intercambiables los nombres al final. ¿Y cómo es ese proceso hasta llegar a descubrir que quieres estudiar esto? A ver, realmente en parte por mis padres, porque ellos siempre tenían proyecto de futuro de mudarse a la península. Sí. Entonces, por ejemplo, yo también me veía un poco limitada en la ciudad, porque es verdad que es muy bonita Ceuta y culturalmente y históricamente también es fascinante, es un enclave al final muy único en el mundo. Efectivamente. Todo el mundo lo sabe. Entonces, lo que pasa es que para mí es un ambiente muy limitado, muy de pueblo. Me veía que necesitaba ver mundo. Me considero un poco cosmopolita. Sí. Y entonces me gustaría vivir en varios sitios. Me gustaría también vivir en el extranjero durante un tiempo. Bueno, ya lo he hecho cuando me fui de Erasmus, pero que... Eso vamos después. Entonces, pues, sí. Pero porque a mí me llama mucho la atención que toda la gente que se dedica a estudiar lenguas lo hace porque tiene un afán intrínseco, innato, de poder descubrir más, ¿no? Más de lo El que le mundo. ofrece efectivamente. Sí. Es que eso, yo soy una persona que soy muy curiosa y ambiciosa en cierta manera. Entonces, el hecho de aprender idiomas es como una llave que abre una puerta a un mundo aún más grande todavía. Claro. Y el hecho de que el inglés es la lengua franca, o sea, es el idioma de los negocios, pues al final, el que se habla internacionalmente, global. Efectivamente. Y entonces, claro, Belén, todo eso te hace pensar, ya cuando estás en la ESO, en que
inglés va a ser una opción muy buena para enfocar tu futuro, Sí. tu vida laboral y al final lo que vas a vivir todos tus años, ¿no? Exactamente, y más en este ámbito ya internacional, la globalización, las redes sociales. Sí. El hecho ya de saber inglés te ayuda muchísimo. Un tema, si quieres abrir una empresa, proyectos, relaciones internacionales, el hecho de que esté en las redes sociales ya te abre inmediatamente a ese mundo. Claro, porque sin inglés ahora mismo nadie hace nada. Si te Hombre, quieres se abrir podría, puertas, pero es verdad que pues, es más limitante. es complicado, claro. Es complicado. Es muy complicado. Entonces, ¿fue complicada toda la etapa de la ESO y de bachiller hasta decir, tengo que conseguir esta nota para acabar dentro de lo que yo quiero? Sí, a ver, yo es verdad que académicamente siempre, en el colegio sobre todo, era muy puesta, siempre sacaba muy buenas notas. Sí. Es verdad que en el instituto ya empecé a flojear un poco, pero al final se acaba sacando y acabé sacando muy buena nota tanto en la ESO como en bachillerato. Yo al final hice humanidades, porque obviamente Sí. las optativas te ponderan más para estudios ingleses. Claro, porque quien quiera estudiar lo que tú has hecho se tiene que meter dentro de humanidades, ¿no? Preferiblemente, pero también he conocido en mi carrera un montón de casos de gente que era de ciencias y al final se han acabado pasando a mi carrera, que es de ¿Sí? humanidades, sí, sí. Claro, porque al final cuando te tira una cosa, ¿no? Al final Claro, lo que... es que había gente que decía, "Buah, yo es que quiero trabajar de enfermera o de lo que sea porque da trabajo", pero es que al final se dan cuenta que por X razones le cuesta mucho, no consiguen aprobar, por lo que sea. Entonces, pues otra opción que tenían era inglés, estudios ingleses. Claro. Porque ya sabían algo de inglés, se les daba bien y dije, bueno, me meto en la carrera. Y bien, entonces, una vez que ya decides que va a ser tu carrera ya en el momento clave, ¿por qué decides entonces escoger Granada? Bueno, principalmente porque a la hora de hacer selectividad, por ejemplo, en el campus de Ceuta, ya el campus de Granada estaba allí. Entonces es como un nexo directo ya aquí en Granada. Entonces por eso decidí Granada. Tiene buena reputación incluso en un ámbito internacional con la oferta de idiomas que tiene. De hecho, por eso vienen muchos Erasmus aquí también. Efectivamente, sí, esta ciudad vive de los estudiantes y de los Erasmus. De hecho, con todos estos años que he estado aquí me he apuntado a programas de intercambio lingüístico con americanos, vamos, que al final me he acabado juntando más con gente de extranjera que españoles. Aquí. Claro, porque ese es el siguiente pasito que quiero llegar yo. Llegas aquí a Granada. Granada, lo primero que tiene es que, como bien dices, solo hay estudiantes, porque aquí es la ciudad de España con más estudiantes en cuanto a lo que es la ciudad en sí. Claro, primera incluso que Salamanca, diría. Sí, o sea, bueno, hay ciudades como Madrid y Barcelona que tienen Bueno, claro, mucho movimiento de gente, pero para lo pequeña que es la ciudad en cuanto a la población, Granada es la que se lleva la palma. Proporcionalmente es la que más estudiantes tiene. Sí. Y entonces, bien, aquí tengo entendido que los estudiantes, bueno, aquí a nivel nacional, de lenguas extranjeras, tenéis opción a poder moveros con facilidad dentro de los países europeos. Bueno, y Exactamente. fuera de Europa también. Sí, incluso el Erasmus Mundi o propio, el propio es el... Propio. Sí, el propio es el que puedes irte a Estados Unidos, a Australia, a donde sea. Y, Es que hay varios. claro, sí, bueno, en mi época creo que era Erasmus Mundus, creo, no, tampoco como Bueno, siempre van cambiando. es que claro, como hace unos años ya que lo hice... Claro. Pero sí, creo que se llama así o propio. Pero sí. Pues Belén, ¿cómo enfocas tú el hecho ese de decir, estoy aquí en Granada, estoy estudiando lengua inglesa, que es lo que más me gusta, y voy a decidir irme fuera a estudiar a Irlanda? Sí. Cuéntame, ¿cómo es eso? A ver, antes, o sea, cuando pasó el tema del Brexit, yo siempre tuve claro que me iba a estudiar, iba a hacer un Erasmus, porque me hacía muchísima ilusión. Siempre tuviste todo muy claro, Sí. ¿no? O sea, La verdad es que yo siempre soy muy cuadriculada en tema de Sí. mi futuro, cosa que no siempre es bueno porque siempre puede salir algo mal o se tuerce o te pasa algo. sí, pero siempre que sepas cómo quieres enfocarlo, Tengo un plan B siempre. eso está genial. Y pues eso, decidí principalmente Irlanda porque primero, pues por mi carrera, obviamente un país de habla inglesa sería lo ideal. También el tema del Brexit afectó mucho porque yo en un principio Irlanda no me llamaba la atención porque, bueno, pues lo típico Reino Unido, ¿no? Que es lo que más vemos en películas, culturalmente me tiene más relevancia, entre comillas. Al final te la conocen más de haberlo visto en Claro. la tele que... Entonces, cuando pasó lo del Brexit, ya iban a empezar a implementar tema de visa, el alojamiento era más caro, y bueno, en tema del ambiente, no sé, a lo mejor te encuentras gente
tiene una opinión negativa del extranjero, de otros europeos, bueno, en fin, lo típico. Entonces decidí irme a Irlanda porque era un país relativamente nuevo para mí, para descubrir. Hablan inglés y el acento irlandés también me interesaba bastante porque nunca lo había escuchado detalladamente, entonces no sé, la cultura y tal, pues me interesaba. Y cuéntame entonces, Irlanda, ¿qué te pareció? A ver, el sitio en verdad es espectacular porque es lo que te imaginas, por ejemplo, cuando ves la película Braveheart, los paisajes, los prados verdes, todo es verde, no hay apenas montañas, es muy llano. Y es verdad que las ciudades en sí no son muchas, porque ten en cuenta que Irlanda solo tiene 5 millones de habitantes. Ah, ¿solo tiene 5? 5. De hecho, en 2020 o 2021 alcanzaron los 5 millones. ¿Sí? Sí. Ay, yo me pensaba que era un país con más población. Como siempre se habla tanto de Irlanda. No, porque históricamente a principios del siglo XX emigraron muchos a Estados Unidos o a otros países porque han pasado mucho hambre y la pobreza. Entonces, pues muchos emigraron a otros países. Y entonces, Belén, cuéntame cómo fue tu experiencia allí. Bueno, yo el día antes de coger el avión no podía dormir, estaba súper ansiosa. De hecho, fui con mi madre y con su marido. Sí. Y literalmente facturamos 5 maletas para yo poder ir. 5 maletas. Sí. Lo gracioso es que las 5 eran solo para mí, o sea, todo eran cosas mías. 5 maletas. Sí. Que podría, eso también por insistencia de mi madre. O sea, ¿Sí? yo me hubiese ido con 2. ¿Pero qué lo llenaste? ¿De bregua y de...? No. Bueno, lo llené de mantas, de ropa sobre todo, algunos libros. Sí. Pues mi madre también, que eso. Vamos, que, o sea, que tu madre se preocupó 1000 veces y Sí, más. además casi es vivir su sueño, porque ella también quería estudiar mi carrera. ¿Sí? Sí, que es cierto que yo estudié esto por cuenta mía, Porque por tú voluntad, quisiste, sí, no claro, porque te... o sea, no porque ella me presionara ni nada, obviamente. Pero es verdad que ella fue una gran influencia en el tema de acercarme a los idiomas, en concreto de inglés. Vamos, que de las 5 maletas que llevabas, 3 eran de ropa de tu madre, ¿no? Sí. Qué bien. Entonces, pues ya es verdad que cuando llegas al campus hay como un comité, como le llaman Freshers Week, que es básicamente como una semana en un periodo en el que te adaptas, te hacen guías, te explican cómo va el tema, cómo va el campus. Y bueno, el campus, la verdad es que me gusta más que el de Granada. ¿Sí? Sí, porque es lo típico que ves en películas americanas o... Claro, eso dicen. Se parece, ¿no? A lo que ves en las películas. Claro, es casi una mini ciudad, tienes Subway, tienes Starbucks, es como una mini ciudad, tienes tiendas, también hay zona residencial, entonces los edificios, las facultades están muy lejanas unas de otras, a lo mejor están a 10 minutos andando o 20, que eso, bueno, es verdad que aquí en Granada también está una facultad en ciertos puntos, pero allí es como una mini ciudad. Entonces fue un sueño hecho realidad. Claro, porque al final vives como la experiencia hecha que te venden de la universidad, porque las películas que Exactamente. vemos... Claro, cuando nosotros vemos una película, la Nosotros película es... mentalmente tú piensas, pues lo que sería un campus, digamos, extenso. Claro, porque en España no se tiene No la existía. idea de... Claro, y a nosotros de pequeñitos nos venden otra idea de lo que es la universidad, que es, tú sí las consigues vivir. Sí, y la verdad es que es algo que lo tengo bastante... Le tengo un recuerdo bastante bonito que tengo de haber vivido. Me imagino. Pero bueno, más recuerdos serán, me imagino, que con la gente que has podido conocer allí en Irlanda, ¿no? Porque eso tiene que ser una pasada. Ya ves, es que allí, por ejemplo, a diferencia de aquí, tienes clubs y societies. O sea, tienes de karate, de surf, de fotografía, hay unión cristiana, también hay grupos LGTBI, hay de todo lo que te puedas imaginar. Entonces yo me apunté al de karate. ¿Al de karate? Sí, y también al International Society, que es básicamente donde todos los Erasmus se juntan, los viernes por la noche. Un estilo SM, ¿no? Pero de allí, Sí. de la Asociación de Erasmus. Exactamente. Entonces allí, bueno, había gente de todos lados, había un montón de indios también, bueno, irlandesa había también, iban Claro, me allí, imagino. que en teoría el segurata no dejaba pasar a gente irlandesa, Sí. porque era, claro, la noche de International. Pero bueno, se colaban algunos, obviamente. Madre mía, y entonces así fue como llegaste a vivir todo un año allí en Irlanda, ¿no? Sí, totalmente. Y encima, cuando pasó el COVID, o sea, yo fui el curso 2019-2020. Y claro, Poquísimo. sí, hace 3 años ya, sí, hace 3 años. Entonces, cuando pasó el COVID, era el segundo, digamos, cuatrimestre.
y yo me quedé allí en Irlanda hasta junio. ¿Y cómo es eso de que te quedas sola allí en el campus de Irlanda? A ver, no estaba sola porque también tenía una amiga que decidió quedarse, porque estábamos sopesando los pros y los cons de volver a España. Sí. Los pros, bueno, pues estaríamos en casa con nuestra familia, obviamente. Pasar una pandemia en familia es bastante Claro que también estaría tranquilizador. bien. Sí, pero tú decides quedarte allí en Irlanda. Totalmente. Porque no había nadie, entonces el riesgo de contagio era ínfimo. Claro. Porque al final ten en cuenta que Dublín es la ciudad con más habitantes, son más de 1 millón. Sí. Y Limerick solo tenía 100.000 habitantes. Y mi campus estaba vacío. Entonces, blanco y en botella. Claro, que estuviste como en un paraíso en la época de Sí, la aislado. pandemia, ¿no? Totalmente, yo podía salir a diferencia de vosotros. Claro, efectivamente. Es verdad que había algunos tramos que había policía Sí. para que no entrases, pero bueno, quitando eso podía salir, no había... Ay, es que me sale la palabra esta en inglés, pero no sé. Dilo en inglés. Curfew. Vale, no lo digas en inglés. Como las leyes marciales que tienes un horario para volver a casa. Eso, un horario para volver a casa. Que no podía estar más tarde de las 11. Sí, el toque de queda, ¿no? El Sería... toque de queda. toque de queda el sería, toque de ¿no? queda. Uy, Es que tengo un inglés que es infalible. es que a veces me da vergüenza que me salgan cosas en inglés que por habituamiento. No, pero a ver, es normal, me refiero. O sea, cuando una persona controla tanto una lengua que es capaz de pensar en esa lengua y no en la materna, ahí se demuestra que realmente saben de tu materia, ¿no? A ver, yo realmente me considero ya bilingüe. Yo llego a soñar en inglés y todo, ¿eh? Sí, o sea, pero inglés es tu lengua materna, ¿no? Porque a este ritmo creo que hablas mejor inglés que español. Bueno, a ver, el español es mi lengua nativa, es mi, digamos, es que en tema de lingüística, en el tema de adquisición de un idioma, el L1 es el idioma nativo, Sí. el L2 es el idioma adquirido, y ya L3 pues ya otros Y idiomas. tú tienes ya el L1, pero fijo, ¿no? Hombre, yo la verdad, humildemente creo que soy bilingüe ya. Por lo poco que te he escuchado, digo, suena muy bien el inglés, porque yo no lo entiendo, entonces suena bien. Y Belén, y todo esto lo adquieres también durante tu época allí en Irlanda, ¿no? Porque al final, por mucho que tú estudies una cosa, una lengua, mejor dicho en este caso, no eres capaz de llegar a integrarla y de aprenderla tan bien como cuando vas al propio país y te pegas un año Claro, hablando esa lengua. claro, es que una cosa es ver películas en inglés, Sí, a lo mejor tener, por ejemplo, la configuración del móvil en inglés, el portátil, ¿sabes? Al final es un entorno muy limitado en lo Sí. que tienes el inglés, quitando la música que a lo mejor suena. Entonces, en tu día a día tú no hablas con gente nativa. Ya cuando hablas con gente nativa, es realmente, o cuando lo buscas tú en intercambios lingüísticos o tal, o cuando literalmente te vas al país de origen. y tú estás haciendo y has hecho todas esas cosas, ¿no? Sí, yo he hecho las dos cosas. De hecho, el cuatrimestre pasado y el año pasado, cuando ya volví de Irlanda, la pandemia pues ya se relajó un poco. Me apunté otra vez a una institución, a LACA, que básicamente es programan como un encuentro entre un estudiante de Estados Unidos y un nativo de español. Entonces hablamos una hora en español, otra en Sí. inglés y hay un mínimo de quedadas. Claro, porque eso es parte muy importante que tiene que saber la gente que quiera estudiar lenguas de Ceuta, que quiera venir a Granada, y es que aquí tenemos muchísimos intercambios de lenguas, ¿no? Si te digo que cada día hay un intercambio de idiomas, hay Sí. incluso restaurantes o incluso bares que ofrecen Sí. las noches o las tardes de intercambio de Efectivamente. japonés, de chino, de inglés, francés. Puedes encontrar lo que quieras de lenguas, Sí, ¿no? si lo buscas lo Sí. encuentras. Y luego tiene sobre todo eso de que hay mucha facilidad para poder, como bien dices, de descubrir nuevos mundos a través de otras personas que vienen aquí a Granada que son de otros países. Hablas la lengua china, por ejemplo, con un chino. Sí. Te pones a hablar en árabe con una persona que viene pues de Palestina, por ejemplo, Sí, ¿no? o incluso ni eso, la gente que trabaja en el Albaicín, Sí. que es musulmana y sepa árabe, pues ya puede hablar con ellos, o sea, Sí, porque que sean bilingües. yo no simplemente. sé, por ejemplo, Belén, qué opinión tendrás, pero a mí Granada me parece una ciudad muy cosmopolita. Totalmente. En ese sentido, ¿no? Es muy pequeñita, porque no sé si rondan los 240.000 habitantes Por ahí. aproximadamente. Todos los años tiene en torno a 80.000 personas que vienen aquí a estudiar, universitarios. Sí. Y eso hace que la ciudad, aunque sea muy pequeña, tenga una grandísima variedad de pensamientos y de personas de muy diferentes sitios. Totalmente. Es que el hecho de que sea una ciudad tan pequeña y haya tanta conglomeración de gente de otros sitios
parece incluso más notoria su presencia. Claro. Se y hace eso, más nota, muchísimo más. y eso al final se hace como más rica no solo la ciudad, sino la estancia que puedes tener aquí, ¿no? Sí. Y más siendo estudiante, que al final es lo que, Sí, lo que es lo que quiere- busca, idealmente. Claro, lo que quieres es disfrutar de la ciudad. Porque yo, sin duda, una de las finalidades que tengo en este programa es conseguir que los caballas vengan aquí a Granada. No es difícil, porque teniendo la ciudad que tenemos aquí no es complicado. No, no es para nada. Y Y los tú- precios. Efectivamente. Y es barato. Entonces, por ejemplo, en ese sentido, ¿cómo crees que puede llegar aquí a vivir un estudiante universitario? Un caballo que quiere venir aquí, ¿cómo le dirías que es la vida? A ver, la vida aquí realmente es bastante tranquila, a pesar de que sea una ciudad con muchos estudiantes y mucha vida nocturna incluso. Muchísima vida Muchísima, de hecho. nocturna. La Maigo es... Pero Antonio también. Pues es bastante tranquila. Si quieres estudiar simplemente y no socializar mucho, que también es bastante válido, puedes hacerlo perfectamente, nadie te va a molestar. Que si quieres irte a Pedro Antonio o ir al cine o irte de senderismo, que es lo que me gusta hacer, por ejemplo la ruta de la Silla del Moro, que está por aquí, por la Alhambra. Bueno, aquí tienes muchísimas rutas, ¿no? Sí, te puedes ir a pueblos, que hay líneas directas de autobuses, muy fácil. Es que aquí es un punto, si quieres ir a la playa, está a 1 hora. Salobreña, Sí, claro, porque Sierra Nevada. es lo que me gusta mucho decir, y es que en Granada lo complicado es venderla mal. Porque Es no difícil, no puedes venderla mal, porque estás en una ciudad que es maravillosa, Sí. te puedes adaptar como quieras, siendo tú mismo, no tienes que adaptarte a las circunstancias, sino Para nada. que la ciudad misma se adapta a ti. Sí. Tienes la sierra detrás de la Alhambra, que ahora no se ve, pero está detrás, lo prometo. Y luego tenemos la playa que está también a unos 1 hora, 40, sí. menos de 1 hora, Sí, 45 minutillos. Entonces, quieras que no, cualquier persona que venga aquí se va a estar muy bien porque tiene para elegir en un espacio muy pequeño Sí. una gran variedad de cosas. Puede vivir perfectamente en su zona de confort. No tiene ni que salir. Efectivamente. Entonces, Belén, ¿qué les llegarías a recomendar, por ejemplo, a los chicos de Ceuta que aún estén un poco indecisos para que puedan o no escoger Granada? A ver, para empezar, hay mucha gente que tiene miedo a salir fuera de su zona de confort, de su familia, amigos, sienten que se van a quedar solas y no tiene por qué ser así. Conozco Sin mucha- duda. vas a conocer a alguien sí o sí. Sí o sí, es que no hay otra. Sí. Vas a tener al menos una persona con la que poder salir a dar una vuelta o lo que tú quieras. Realmente ese miedo es irracional, a mi parecer. Claro que muchas veces porque a lo mejor nos vemos cuando somos más pequeños, que estamos bien afincados en nuestra casa. Claro, más verdes, en fin, Claro, en general. pero una vez que sales ya no quieres volver, ¿no? Es que eso es casi adictivo. Sí. Sí. Y más el choque que tenemos las personas, los caballas, ¿no? De decir, somos de Ceuta, estamos en una ciudad muy cerrada, muy pequeñita, que se está muy a gusto, que no Sí, hay sí. problemas, que viven muy bien. Y el hecho de decir, salgo de mi nido, ya es algo que... Es chirriante a veces. Sí, ¿no? Que te puede llegar a costar. Hay gente que no. A Como mí- por yo ejemplo, a ti no te a mí no costó me nada, cuesta ¿no? nada. Pero sí que es verdad que puede llegar a pensar y decir, me va a costar, voy a adaptarme bien, lo voy a pasar mal. Eso es algo que te puede echar para atrás, ¿no? Para Claro, salir y aprender. al final cada uno que haga lo que quiera, pero es verdad que yo creo que vida solo tenemos una. Yo creo que hay que experimentar todo, incluso salir de nuestra zona de confort, porque eso, al final, cuando uno es mayor, piensa, ¿qué he hecho a lo largo de mi vida? ¿De qué me podría arrepentir? Entonces yo creo que es algo que debería, sobre todo, ayuda al tema de madurar. El tema de ahorrar, saber comprar, saber viajar, saber... Que tú en ese sentido sí que has madurado bastante estando aquí, ¿no? Bastante. Habiendo salido de casa. Sí, sobre todo eso, el hecho de irte a un país extranjero, eso ya es como que te pone el instinto de supervivencia a tope. Es Claro, como- eso ya tiene que ser. es la porque- prueba litmus, o sea, es... Sí. Sobre todo porque allí no es como si te vas a Portugal, por ejemplo, que dices, no me sé esta palabra, la digo en español Y y te con la escuela. entiende. Claro. O te vas a Italia y te entiende. Claro, eso- efectivamente, porque ya si te vas a Irlanda ya es como, o llevo claro lo que tengo que llevar claro, o... Y más con el acento irlandés y, bueno, acentos, porque no es uno, es estándar, Claro. son varios. lo que nos comentabas antes. Sí. Pues, Belén, ¿cómo resumirías entonces, ya para ir acabando, tu época de estudiante aquí en Granada? Bueno, y no solo en Granada, sino también
la época esa tuya que has vivido en Irlanda. A ver, la resumiría, es que claro, en mi caso han sido 6 años, entonces ha sido mucho crecimiento personal, maduración mentalmente, también seguridad en ti mismo, porque quieras o no, el hecho de estar aquí sola al final te ayuda a conocerte mejor y también a tener herramientas para poder tener más confianza en ti misma a la hora de lidiar con situaciones diarias. Claro, y entonces si eso estás en Ceuta y es verdad que estás en la comodidad de la casa de tus padres, o a lo mejor el tema de papeleo. Que la primera vez que te enfrentas a eso es muy abrumador, o sea, sí. De hecho estaba en teléfono con mis padres, simplemente, ¿qué tengo que hacer? Sobre todo el tema de universidad. ¿Por qué tantos papeles? el médico también. Efectivamente. Pero bueno, eso al final quieras que no es una parte de la vida que hay que vivir y que sin duda en Granada yo creo que tienes ese confort y esa cercanía sí, para poder llevarlo más o menos. Totalmente. Aquí sin duda yo creo que esa parte la consigue. Y bueno, Belén, ya para de verdad acabar ya definitivamente esta entrevista, que la verdad que para mí es un placer estar hoy contigo, y es que de todo lo que has vivido aquí, ¿vale? En Granada, desde que te fuiste de casa, ¿con qué llegarías a quedarte? Para ti, ¿qué es lo que crees que te han podido marcar más? Sobre todo a varios niveles. Personal, la gente que he conocido. Si yo me hubiese quedado en Ceuta, no hubiese conocido a las maravillosas personas que tengo en mi vida. A mi novio, por ejemplo, que ya llevo 5 años con él. Desde que llegaste prácticamente. Sí, la verdad, no me lo esperaba, pero si surge. Entonces, pues nada. Es que Granada es como París, la ciudad del amor. Sí. Pues Belén, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros y espero que sigas disfrutando no solo de Granada, sino de tu vida como filóloga inglesa, que perdona que te lo diga otra vez, pero... Sí, soy filóloga, de verdad. De hecho, me gusta más el nombre de filología inglesa, suena más, no sé, más elevado. Sí, no es como soy filóloga inglesa. Sí. Y eso, que sigas disfrutando, conociendo gente y recordando que eres caballa de toda la vida. Claro. Pues Belén, un abrazo. Y esta es la Granada de Belén.